Comentarios sobre nuestros videos. Comentario. Las pseudociencias y demás charlatanería lo único que han demostrado es que hay gente sin escrúpulos y mucha más gente estúpida que se deja engañar. Respuesta. Sí, especialmente los ignorantes que no saben diferenciar entre pseudociencia, charlatanería, religión, secta, doctrina, filosofías, teologías, teosofías, y creen que por tener un poco de conocimiento y adelanto científico pueden negar todo lo espiritual del ser humano. Esos son los verdaderos estúpidos. Comentario. No lo estoy negando. Estoy diciendo que solo la gente estúpida se lo toma en serio. Respuesta. Porque hay ignorancia te ríes como si en ti no la hubiera. Y si en vez de burlarte, hicieras algo por ellos como este curso gratuito de espiritualismo que ofrecemos, no hubiera tanta ignorancia que es la madre de todo fanatismo, idolatría, supersticiones, vicios y errores. Pero tu apatía no te permite hacer algo positivo ahora. Pero un día tu conciencia te pedirá avanzar en tu camino de perfeccionamiento espiritual, al igual que a ellos de quienes te burlas ahora. Por cierto, tu risa solo refleja tu ignorancia. Comentario. Eres un charlatán que engaña a bobos con un término incomprobable. El espíritu o alma no existe en realidad. Lo más cercano a eso es la estabilidad emocional, y esa la estudia la psicología, que sí es una verdadera ciencia. Respuesta. ¿Y quién te dijo que el espiritualismo, que es el estudio y práctica de las enseñanzas espirituales y la ley de Dios y sus máximas, son una ciencia o una pseudociencia? Te repito que eres igual de ignorante que los que criticas y burlas. Yo podría hacer lo mismo contigo desde mi conocimiento, pero tú no me das risa, me das compasión, por tu pobre mente limitada que no es capaz ni puede ver más allá de lo que le enseñaron en la escuela pública de gobierno a la que fuiste y te adoctrinó a un materialismo científico que presume de adelanto y estabilidad emocional, cuando en realidad la humanidad nunca había estado tan enferma, cansada y en un estancamiento moral y espiritual. Y todo porque crees que la ciencia limitada del hombre tiene que reinar sobre todos nosotros, y si niegas al espíritu y al alma que son cosas diferentes, eres tú el verdadero ignorante, que no ha investigado por su cuenta y se deja deslumbrar por lo que otros le dicen. Comentario. Risas, jajaja. Cuando tengas evidencias de la existencia del espíritu hablamos. Por ahora solo estás mezclando psicología con teología y misticismo. Tus percepciones de mi persona no importan y están equivocadas. Me atacas a mí porque no puedes abordar el tema, porque no hay nada que abordar, pura fantasía y psicología barata. Respuesta. Compruébalo tú mismo y no seas fanático. Porque yo no tengo por qué comprobarle la verdad a un hombre vanidoso como tú, que se burla y ríe de otros de una forma cruel intentando matar su fe. Porque se siente superior a otros en conocimiento, solo porque fue a una escuela de gobierno de conocimientos superfluos y que solo niega lo que no conoce. Y encima de todo esto habla y quiere enseñar estabilidad emocional. Eso sí da risa. La verdad en nada cambia aunque la niegues y te repito. Los que se dejan engañar son especialmente los ignorantes que no saben diferenciar entre pseudociencia, charlatanería, religión, secta, doctrina, filosofías, teologías, teosofía, misticismo, psicología, y creen que por tener un poco de conocimiento y adelanto científico pueden negar todo lo espiritual del ser humano como su espíritu, y esos son los verdaderos estúpidos dormidos, quienes no se conocen ni a sí mismos y terminan teniendo una mentalidad de prostituta por predicar el materialismo como tú haces. Comentario. Fanatismo es lo que se necesita para creer todas las patrañas que dices. Hablar contigo es hablar con la pared. Ya establecí mi punto y ninguna cantidad de verborrea va a cambiar las leyes naturales sin importar lo que creas. Te dejo hablando solo. Chao. Conclusión. Todos tenemos el mismo nivel de conciencia, pero no todos tenemos el mismo nivel de voluntad para escucharla y obedecerla. Yo he tenido pruebas en mi vida de la existencia de Dios y su mundo espiritual de luz, y son hechos, mas no pruebas con métodos científicos, porque el espíritu no tiene volumen ni forma, y tampoco son pruebas que yo he pedido. Bienaventurados los que no ven y creen. Y si tú no te conoces a ti mismo ni sabes cuáles son tus dones, atributos, potencias y facultades espirituales, y decides permanecer ignorante, ese es tu problema, no mío. Yo solo debo demostrarte el camino con obras y ejemplos, pero al final tú deberás de levantarte algún día y caminar escuchando y practicando las lecciones y máximas y leyes espirituales y a la voz de tu conciencia, o permanecer estancado moral y espiritualmente
hasta que el dolor y las pruebas lleguen como otro maestro, por no haber escuchado al maestro del amor, quien es Cristo. ¿Por qué la humanidad no es feliz? ¿Por qué tiene que trabajar largas horas en una fábrica o en una empresa, en una oficina? ¿O por qué tiene que obligar a otros a trabajar para ellos como esclavos, como robots, siendo empresarios? ¿O por qué engañar a la gente siendo políticos o religiosos? ¿Por qué tenemos que obtener lo que necesitamos por medio de engaños, mentiras, robos o el lucro, y de otra forma que no sea con guerras y comercio? Es porque no practicamos la caridad. Si tenemos caridad, como se nos está pidiendo en la doctrina espiritualista, la humanidad se convertiría en una gran familia. Una familia obviamente generosa, que tiene buenas relaciones, una familia con amor, con respeto. También la ciencia sería benéfica, pero la ciencia actualmente niega a lo espiritual, al espíritu del ser humano, y la ciencia sola, como la psicología, la psiquiatría, la medicina, etcétera, no va a salvarnos. La humanidad no se va a salvar solo con ciencia. Cuando no practicamos la caridad, es la ley del más fuerte la que domina, porque todos somos diferentes física, mental y emocionalmente, y entonces podemos dominar a los más débiles, y por eso el trabajo de los más débiles es en beneficio de los más fuertes, cuando debería ser al revés. El más fuerte debe ser el que ayude al débil. Pero ahora seguimos doctrinas y enseñanzas de hombres como políticos, religiosos, empresarios, filósofos, teólogos, etcétera, que solamente ven la vida como algo que tiene que ser explotado, porque en realidad no venimos a vivir para trabajar. Trabajamos para vivir, pero ahora unos están encima de otros, tratando de ser felices sobre la felicidad de otros, y así no podemos ser felices en realidad, en verdad. Es decir, tú puedes ser feliz sabiendo que tu felicidad está cimentada sobre la felicidad de otros, sobre la tristeza de otros, sobre la carencia de otros. ¿Por qué no somos igualitarios? ¿Por qué no todos tenemos el mismo nivel social y económico? Es simplemente porque nos dejamos llevar por el egoísmo y la vanidad, por las bajas pasiones, por la ambición insana por lo terrenal, porque creemos que así deben ser las cosas, ya que desde que nacemos se nos pone un precio y una cuota a pagar, porque ya nada es gratis. Y eso no es lo que Dios quiere que vivamos. Dios no nos quiere ver en esa lucha desesperada por sobrevivir. Si fuéramos más
caritativos unos con otros, igual que una familia, y compartiéramos todos los recursos de la tierra con todos dejaríamos de pelear por los frutos de la tierra y empezaríamos a dar gratuitamente como Dios y la naturaleza nos da gratuitamente. Entonces, en teoría, si es posible la práctica de la doctrina cristiana o el espiritualismo, que es su continuación en nuestros tiempos, y si es posible la paz, y si es posible una humanidad feliz, porque ahora somos esclavos, nuestras familias, nuestros hijos pertenecen a un sistema que nos obliga a consumir, trabajar, consumir, volver a trabajar y volver a consumir. Eso es lo único que nos dedicamos en nuestra existencia en la tierra, a lucrar, a enriquecernos materialmente, a buscar los placeres de la carne, su seguridad, su felicidad, únicamente. Y olvidamos o desconocemos o ignoramos al espíritu, a sus necesidades, sus derechos, sus obligaciones, su desarrollo, y desconocemos sus dones, atributos, potencias y facultades espirituales. Es decir, nos desconocemos a nosotros mismos. Por lo tanto, hay un gran estancamiento moral y espiritual y por lo tanto alcanzamos una mayor altura de maldad y egoísmo humano. Hasta los seres más pequeños están sufriendo, los seres inferiores en la naturaleza, porque la naturaleza también reclama que nos hemos alejado de ella y hemos roto los lazos con ella, y por lo tanto tenemos el advenimiento de Cristo, ya que necesitamos que nos recuerde las lecciones pasadas y nos explique más ampliamente las lecciones espirituales y su ley, sus máximas, con sus ejemplos, ya que estamos más capacitados ahora para recibir esas explicaciones y para que por nosotros mismos alcancemos ese nivel de cumplimiento que se nos está pidiendo a través de actos de restitución y de regeneración, fe, virtud, renunciación bien entendida, obras de caridad, de perdón, y esos méritos serán por los que alcancemos el cielo del espíritu, que no es como nos imaginamos, ni se alcanza tan fácil como nos hacen pensar las religiones y sectas. Y por el otro lado, la ciencia materialista del hombre niega todo lo espiritual, por lo tanto hay confusión y caos en el mundo, en la mente del hombre, en el corazón del hombre y de la mujer. Así que es deber de cada quien escuchar, obedecer a los dictados de nuestra conciencia, de cada uno de nosotros, que nos dice lo bueno, lo lícito, lo justo, y ya no dejar de seguir a esos hombres vanidosos que están en el poder, porque es un poder pasajero. En el futuro tiene que desaparecer esas jerarquías entre nosotros, títulos, diferencias de clases sociales y económicas, razas, diferencias de países, de naciones, límites y fronteras entre estas naciones, estos países, bardas entre nosotros, ya sean físicas o emocionales. También van a desaparecer las armas homicidas. Armas homicidas son todas aquellas que quitan la moral, la virtud, matan la fe, la honra. Esas también son armas homicidas, aparte de las armas militares, con las que hacemos guerras que dejan viudas y huérfanos a su paso. Y nuestras armas, como espiritualistas, como cristianos puros o como discípulos del Espíritu de verdad y consuelo, son armas de luz,
que sí tenemos que usar, que sí tenemos que aprender cuáles son, saber en qué momento usarlas y así quedar como orientadores ante la humanidad. El reino de Cristo, su gobierno ya llegó. No más cadenas, ni más cautiverio para la humanidad. Los pueblos se tienen que liberar, uno a uno. Tienen que encontrar libertad de la ignorancia, que es la madre de todo fanatismo, supersticiones, vicios y errores. Y en lo material también tiene que haber libertad. Libertad de la opresión, libertad de malos líderes, tanto religiosos como políticos. Libertad de las cadenas que nos ponen los empresarios, como deudas, cuotas, o simplemente que nos inculcan el deseo para lucrar, porque a través de la televisión, del radio, del internet, de los caminos, de las diferentes formas de comunicación que tiene el hombre, nos hacen desear comprar cosas, adquirir cosas, tener cosas, o esto o aquello. Y es por eso importante que el espiritualista tiene que tener una barda al deseo. Y entonces estaremos evitando el materialismo, que es el veneno del espíritu, y estaremos dedicándonos a buscar los tesoros espirituales. Para muchos esto parecerá algo irreal, ficticio, tonto, porque dentro de nuestra cultura, quien no roba, quien no miente, es un tonto. Cuando puede hacerlo, cuando puede hacerse rico robando, mintiendo en la política, en la religión, en las empresas, siendo ambicioso, quien no es así, con un pensamiento o mentalidad de prostituta, se dice que es un tonto o tonta, por no ambicionar lo terreno, los bienes materiales. Es que es el espíritu el que está como esclavo, como un siervo subyugado ante esos señores, reyes, tiranos, señores de la guerra, políticos, empresarios, religiosos, porque detrás de sus ideas está un abismo al que quieren llevar a toda la humanidad y al que han llevado a la humanidad. Y por eso el reclamo de Dios. Por eso el llamado a la lucha espiritual. Es esa guerra que sí autoriza a Dios a hacer, mas no la que derrama sangre hermana. Entonces, tenemos que hacer esfuerzos pequeños esfuerzos, pero que valdrán la pena. Por ejemplo, dejar los vicios es un gran esfuerzo. Por ahí podemos empezar. Después dejar de mentir, dejar de robar, dejar de lucrar con el dolor o con la necesidad de los demás, porque es lo que hacemos todos los días en el trabajo. Cuando tenemos un empleo, vamos a poner un ejemplo, como médico, yo cobro por mis servicios.
Te doy medicina cuando tú tienes dinero. Si no, no te los doy. No te doy medicamento, no te doy servicio. Eso es lucrar con la necesidad y el dolor de los demás. Y todas las profesiones que nos podamos imaginar hacen lo mismo. Pero estamos muy orgullosos de nuestra profesión. Porque decimos que ayudamos a las personas, ayudamos a la gente. Pero no es así. Si no lo hacemos gratuitamente, simplemente estamos lucrando con su dolor y sus necesidades. Ya sea que estemos en cualquier parte de la gran pirámide que hemos construido social y económica, si no practicamos la caridad, que no se hace solamente con monedas, no seremos realmente ni espirituales ni justos. Por lo tanto, no esperemos resultados que no sean los que hemos estado viendo, que son guerras, desorden social, enfermedades de todo tipo, ya sea pandemias o enfermedades extrañas, incurables, mentales, emocionales, físicas, destrucción, contaminación. Despertemos y démonos cuenta que el infierno nosotros lo hemos hecho, no Dios. Dios es amor, pero sí tiene una justicia divina, que es la que nos permite decidir por nuestra propia voluntad o libre albedrío o libertad de actuar. Y si abusamos de esta libertad de actuar, hay una ley que es la de lo que siembras cosecharás. El daño que hagas se te devuelve. Y son leyes sabias, leyes justas, perfectas, inexorables. Como otra ley que hay, que es la ley de reencarnación, que también nos da otra oportunidad para saldar cuentas pasadas. Y es una ley de amor porque no revela lo que fuimos en otras vidas, ya que nos volveríamos locos, nos enfermaríamos de tristeza sabiendo qué hicimos en otras vidas. Así que tengamos cuidado si queremos saber qué fuimos en otras vidas. Para algunos se les revelará porque es necesario para su evolución y perfeccionamiento espiritual, pero no esperemos que en otras vidas hayamos sido justos, porque seguramente no lo fuimos. Venimos a saldar cuentas o a cumplir una misión, ya sea a través de esa carne o cuerpo, materia enferma o deformada que tenemos, ya sea como hombres o como mujeres, ya sea como ricos o pobres. Eso se lo dejamos a Dios y a su sabiduría, en donde reencarna nuestro espíritu, en qué situaciones o en qué lugar o momento en este mundo. Y en otros mundos hay más oportunidades, pero ya no será con el dolor como aprendamos. Aquí en esta escuela planetaria sí se viene a aprender con el dolor o con el amor. Nosotros decidimos con cuál. Y eso también es una libertad que nos da Dios para crecer, para aprender. Porque no somos robots ni muñecos de Dios como sí pretenden otros seres humanos hacer con otras personas en diferentes circunstancias. No seamos uno más de los materialistas que vienen a hacer del mundo
un infierno, con guerras, no seamos uno más que desperdicia su vida siguiendo los placeres de la carne, las riquezas materiales y sus comodidades, las comodidades del mundo que ofrece. No tengamos mentalidad de prostituta, diciendo que a lo que venimos es a nacer, crecer, reproducirnos, ser felices en carne, en cuerpo, tener todo y morir. Y no hay más después de esta vida. Y que debo de obtener las riquezas, el dinero, lo que necesito por medios ilícitos. Y luego, ¿qué hacemos con ese dinero? ¿Cómo lo obtenemos y qué hago con ello? Tiene que ver mucho con lo espiritual. Porque se puede hacer bien con ese dinero. No debería existir el dinero, pero existe y es un bien que podemos hacer algo positivo, ya que vamos a tenerlo. Hagamos algo positivo, como por ejemplo difundir esta doctrina. Pero realmente no es necesaria las monedas en esta doctrina. Porque al final, para seguir la doctrina tenemos que dejar esas riquezas. Ya que el espiritualista no acumula bienes materiales en abundancia. Entonces, tenemos lo suficiente, lo necesario en nuestros trabajos, que preferentemente deben ser empleos acordes a la ley de Dios, que no contaminen la tierra, que no protejan a los vicios, que no nos pongan por sobre los demás. Solamente así va a cambiar el mundo. Pero no es que quiera Dios que hagamos leyes que nos obliguen a hacer todo esto. Porque hay políticos que lo proponen y dicen que un impuesto para los ricos del 10% y que te obliga a ser una buena persona o no robar tanto, róbale al pueblo, pero róbale menos. Y parecen héroes, los vemos como ídolos, como dioses, a quienes nos prometen progreso material a través del petróleo, de la contaminación, o a través de energías que al fin de cuentas contaminan de una u otra forma, a través de fábricas, de la construcción de carreteras, de aeropuertos, de caminos, de barcos, de aviones, de naves espaciales, etc. Toda esa ciencia materialista que nos quieren deslumbrar, especialmente a las nuevas generaciones. Nosotros no nos sorprenden, no nos deslumbran esos inventos, porque sabemos que detrás de eso es simplemente banalidades. No nos llevan a un verdadero progreso. Somos más esclavos que antes, a pesar de tener más máquinas. Tanto las máquinas como el ser humano trabajan hasta el cansancio, hasta el agotamiento, hasta la enfermedad, hasta la muerte. ¿Cuál progreso?
La contaminación está en lo más alto. La destrucción de la naturaleza. Somos tiranos con los animales. ¿Cuál progreso? Nos quieren lejos de Dios y de la naturaleza por conveniencia de los más ricos, de los del poder, para mantenerlo ahí. Y no falta uno que lo quiera buscar. Pero nosotros como pueblo debemos de exigir espiritualidad en nuestros líderes, en nuestros dirigentes, en nuestros representantes. Porque ¿quién te enseña verdadera espiritualidad? ¿En la escuela de gobierno? En la escuela pública no te van a enseñar nada de espiritualismo. Tampoco en la religión ni en las sectas. Tampoco en la política, mucho menos en una empresa. La semilla del espiritualismo, la semilla de Cristo, casi desaparece. O la han hecho desaparecer por conveniencia. Y la verdad tiene sus propias formas de salir a la luz. No puede ser acallada, no puede ser ocultada, no puede ser vendida. Pero hay quienes intentan hacerlo. Son los enemigos de la verdad. Así que tenemos que luchar. Pero esta vez el espíritu va a triunfar. Porque es indestructible, porque es eterno, porque es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios a quien viene a rescatar una vez más. Es al Espíritu. ¿A quién pensábamos que venía a rescatar Dios, a salvar Dios? ¿A cuál pueblo sino al espiritualista? Es al que le viene a hablar. El pueblo espiritualista no es una raza, no es una nación representada con una bandera ni un himno. Eso ya nos quedó claro. A través de los videos les hemos explicado ampliamente quién es el pueblo de Dios y cómo pertenecer a él. Cualquiera puede hacerlo. Entonces Dios viene a salvarnos moral y espiritualmente con su doctrina espiritualista de amor, de caridad, de alta espiritualidad. Entonces Dios nos muestra el camino, nos da el ejemplo. Y ahora por voluntad propia tenemos que seguirlo. Aquí no hay infiernos que nos obliguen o castigos que nos obligan a cumplir la doctrina de Cristo. No hay dogmas, sentencias ni anatemas. Así que aquí nadie nos va a inculcar un miedo o un temor a Dios. Falso. Porque no debe ser así. Es nuestro Padre, nuestra Madre y nuestra guía a través de la conciencia. Solo Él puede salvarnos. Solo Cristo salva. Y no importa qué bien estemos adaptados a esta sociedad enferma. No es normal esta cantidad de maldad, esta altura de maldad humana. Busquemos otras opciones. El espiritualismo es la solución. No esperemos que sea por otro medio como obtengamos la paz, que no sea con la espiritualidad.